Bienvenidos a Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí vamos a comenzar un nuevo capítulo de Síndrome Chilensis. Tenemos un invitado especial. Pero ante todo agradecerle por ver nuestros videos, por seguirnos en nuestras redes sociales. No olviden seguir en Instagram, en TikTok, y vernos en YouTube y escucharnos en Spotify. Bienvenidos a todos, este es un nuevo capítulo de Síndrome Chilensis. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Esperemos que ande todo bien, que hayan visto los capítulos ya anteriores que ya hemos hecho, que lo hayan disfrutado y que por supuesto hoy día sumamos un nuevo invitado. Un invitado que va a hablar un poco en contraposición con lo que se habló la semana pasada. Invitamos a un médico, amigo, así que se presente, ¿no? ¿Cierto? Sí, pues se presente. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, a Esteban, que fue quien me contactó. Un gusto estar con ustedes y espero que lo que podamos conversar hoy día sea un aporte para ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? Mi nombre es Aldo Nova, Oróstica, soy urólogo, trabajo acá en el Hospital Regional Rancagua y acá estoy a disposición. Buena, genial. Oye, y aparte del hospital, ¿te desempeñas en alguna otra parte que Sí, Rancagua? trabajo en la parte privada también, acá en Rancagua, en Red Salud, Alameda. Esos son mis dos lugares de trabajo, en realidad. Ahí te podemos encontrar. Efectivamente. Perfecto. Un canje, así que ojo ahí, un canje. Oye, ¿y tú? ¿Cómo has estado? Yo bien, pues. ¿Cómo te sientes? Trabajando ¿Quién es él? harto. Oye, ¿quién es él? Trabajando harto nomás, pues. ¿Que se presente también? Pues, sí. Nah, si ya saben quién soy, pues. Ya, bueno, chiquillos, Jaime Grandón, se lo presento, especialista psiquiatra, siempre está con nosotros, parte del staff de Síndrome Chilensis. Eso, Jaime, ¿estás bien entonces? Sí, estamos bien. Oye, este tema que vamos a conversar hoy, en algún momento tú estabas bastante interesado. Lo mismo iba a decir Ya, yo. no, Súper no. preocupado, sobre todo cuando empezaba el tamizaje de algunas Eso. patologías específicas. Sí, ¿cierto? mira, vamos a hablar de hiperplasia prostática, pues, ¿no? Sí, ¿De po. eso vamos a hablar o no? Patología de la prostática. próstata. De la próstata. Vamos a hablar de la próstata porque Dale. ya pasan los años, ¿cachai? Uno se empieza a poner más viejito. Y nervioso. Y nervioso, nervioso, ¿cachai? Por el Entonces, examen, hay como que- dicen. Sí, mira, sé que partamos con eso. Partamos con eso porque sé que hay hartas dudas. Ya, pues. Partamos con una hiperplasia prostática. ¿Usted qué nos puede decir qué es la próstata? Porque uno dice, oye, ¿qué es la próstata? ¿Para qué sirve la próstata? Yo no me acuerdo qué es la próstata. Ya, pues. Partamos entonces. ¿sí? Eso, sí, dale. Ya, pues respondiendo a tu pregunta. La próstata es una glándula que tiene una función bien importante en realidad. Produce el antígeno prostático, que es una proteína, y que tiene una función biológica importantísima y que tiene que ver con la licuefacción del semen. Eso quiere decir que permite el movimiento de los espermios. Esa es la función biológica de la próstata. Lamentablemente, con los años, los hombres nos vemos con esta situación propia nuestra, que después de los 40, 45 años la próstata empieza a crecer y puede empezar a provocar ya problemas médicos, consultas al especialista. Hay básicamente, yo te diría, tres patologías de la próstata que son las más típicas, que vienen siendo la hiperplasia prostática, que en realidad más que una enfermedad es un crecimiento propio, tiene que ver con el envejecimiento. Es algo normal prácticamente. Te diría que sí, te diría que es una condición que tiene que ver igual que las canas, igual que las arrugas, tiene que ver con el paso de los años. Y por lo tanto depende mucho de la herencia. Ponte tú, nos toca ver pacientes con 60, 70, 80 años de edad con próstatas pequeñas, normales, y así como pacientes de 45, 50 años con próstatas 2-3 veces el tamaño. Entonces, no tiene que tanto que no es tanto determinante el tema de los años, sino más bien la herencia. Pero Perfecto. después de los 45 años. La otra enfermedad asociada a la próstata, que es lo más típico, que también obviamente que me supongo que les interesa saber, es el tema del cáncer prostático. El cáncer prostático, efectivamente, con los años es cuando nos empieza a hacer un poco más de problema. Después de los 50 ya empieza a ser algo más frecuente. Y ahí las recomendaciones son el examen físico, que no ha perdido vigencia, y el screening con el antígeno prostático, que son el marcador clásico, digamos, que tenemos como recurso para hacer la evaluación. Y la tercera te diría yo que es la prostatitis, que es como el nombre lo dice, una inflamación prostática y que determina síntomas irritativos, puede ir asociado a fiebre y que
Obviamente que uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial con la infección urinaria, pero son como las 3 causas principales enfermedades de la próstata, te diría yo. Entonces, vamos por partes. Oye, Dime, sí. Dale. Tengo una pregunta con respecto a eso mismo. Son 3 patologías las principales que vamos a conversar, o las que más se ven, pero ¿tienen algún síntoma en relación entre ellas o para poder diferenciarla una de otra? Buena pregunta. En realidad, como les decía, son estas 3 condiciones que en general pueden ir asociadas. En general, a lo que voy es que, por ejemplo, un paciente puede tener un cáncer de próstata y además un crecimiento prostático importante, y por lo tanto va a tener síntomas obstructivos, va a estar con dificultad para orinar, probablemente va a necesitar medicamentos para facilitar el vaciado de la vejiga, y además puede estar con un cáncer de próstata. O sea, se pueden asociar. Se pueden asociar. Y no necesariamente. Hay pacientes que tienen próstatas pequeñas con un cáncer de por medio, o pacientes con un próstata grande sin cáncer, en el fondo. Entonces, son cosas distintas. Ya. Pero los síntomas se pueden... La sintomatología está determinada por el crecimiento de la próstata. Ya. Lamentablemente, y por eso en el fondo el screening del cáncer de próstata la sugerencia nuestra es iniciarlo a temprana edad, con antecedentes familiares desde los 40 años, sin antecedentes familiares desde los 45, porque como no da síntomas, Claro. pasa desapercibido. Y podemos llegar muchas veces al diagnóstico en forma tardía, y por lo tanto por eso la sugerencia del control con el examen de sangre, Ya. el antígeno El prostático. antígeno prostático. Perfecto. Oye, ahora bien, con respecto a la primera patología que mencionaste, que tiene que ver con la hiperplasia prostática benigna, que hablando es un crecimiento normal prácticamente de la glándula que se da por el envejecimiento. ¿Cuáles serían los síntomas que deberían tener las personas, los pacientes, en este caso la población masculina, para más o menos estar alerta, decir, ya, ¿sabes qué? Tengo estas cosas, tengo que ir al urólogo o al médico? Entiendo. Mira, inicialmente lo que primero se presenta son síntomas irritativos. Eso producto de que al momento que crece la próstata, por un mecanismo fisiológico de defensa, la vejiga se empieza a engrosar para disminuir esta obstrucción. Entonces, lo primero que los pacientes presentan es el aumento de la frecuencia miccional. Empiezan a orinar más seguido, porque la vejiga, como tiene que engrosar, tiene que hacer más fuerza para el vaciado, y eso determina que los pacientes, lo primero que empiezan a notar es el aumento de la frecuencia miccional. En la segunda fase, cuando ya la vejiga pierde un poco de fuerza, se empiezan a presentar síntomas ya más obstructivos, más dificultad para orinar, disminución del calibre del chorro miccional. Y son esos los síntomas que habitualmente nosotros le decimos a los pacientes que hay que estar atentos: a la fuerza del chorro, a la sensación de vaciamiento incompleto. Es decir, cuando terminan de orinar, si es que quedan con la sensación como que tienen que volver al baño a los 2-3 minutos. Esos son los síntomas clásicos, digamos, de la patología prostática obstructiva. Ok, y cuando ya la persona tiene esta sintomatología, porque esto tiene cura, tiene tratamiento, ¿cómo lo podemos abordar? ¿Cuál es el abordaje que se va a hacer ya cuando el paciente está en la consulta como tal? Cuando ya tenemos a un paciente que está asintomático, que le está, digamos, alterando la calidad de vida, siempre hay dos caminos. El primer camino, el que es más frecuente, es el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, básicamente lo que buscamos es que el tratamiento relaje próstata. El efecto básicamente es relajar próstata, el músculo de la próstata. Con eso mejoramos el vaciamiento de la orina y es como la primera línea de tratamiento. Ahora bien, ese tratamiento farmacológico, ¿eso lo da el urólogo, lo da el médico general, lo dan en el hospital, lo dan en el consultorio? Mira, yo te diría que en la formación médica, en pregrado, deberíamos estar en condiciones de que un médico recién egresado pudiese reconocer los síntomas y pudiese estar en condiciones de iniciar un tratamiento farmacológico. Cuando ya el tratamiento farmacológico deja de hacer un beneficio y los pacientes, a pesar del tratamiento, siguen con síntomas, ahí ya tenemos que pensar en un tratamiento de segunda línea, un tratamiento quizás quirúrgico, y obviamente en ese minuto la derivación es necesaria que la vea el especialista. Pero respondiendo a tu pregunta puntual, perfectamente un médico no especialista, no urologo, pudiese iniciar un tratamiento. Perfecto, fantástico. ¿Cris? No, o sea, con respecto a lo mismo, entonces Está también anotando, hay te que veo acercarse aplicado. hay que acercarse directamente al Cefam, a la consulta de la urgencia, y podría diagnosticarse estas patologías. Yo creo que más que urgencia, porque en O sea, realidad para el Claro. mensaje no llegar a llenar la urgencia de pacientes con síntomas que son quizás no tan complejos, es que con una consulta en el CESFAM, atención primaria, yo creo que es factible que un médico general pudiese hacerte el diagnóstico e iniciar tratamiento. Ya, perfecto. Eso como primer paso. Y si es que hay progresión de los síntomas, probablemente sea necesario la visita a un urólogo.
Ah, ya, perfecto. Me quedó claro. Así que todos ya saben, si tienen algún síntoma, alguna molestia con respecto a esto, consultar directamente en los servicios públicos más cercanos o en su efecto al privado. Su médico de cabecera, quién sabe, consultarlo, hablarlo. Estos son problemas de salud que son bastante frecuentes, si se dan Y cuenta de lo que acaba de eso mencionar. igual es importante Sí, hablarlo, porque la población masculina igual tienen cierto temor o vergüenza de hablar de este tipo de temas. No sé De qué. acuerdo. Me imagino que eso es súper frecuente, como que llegan tardíamente a la consulta por eso. Yo te diría que ha cambiado un poco. ¿Ya? Yo creo que con los años el acceso a la salud, al tema de la atención, yo creo que ha ido cambiando con los años y hay más interés o más preocupación, digamos, de los pacientes a acercarse a la consulta. Ya, Yo te diría que eso perfecto, lo he bueno. visto. Hay más gente joven, me refiero a pacientes de 40 o menos de 40, ya preocupados por el tema de la próstata, me toca verlo. Y eso es bueno en realidad, porque eso cambia la mentalidad, hacemos diagnóstico más precoz, podemos llegar a tiempo, digamos, Claro. y que las cosas ya se nos escapen de las manos, en el fondo. Ujú. Oye, Aldo, y entonces el tacto rectal no tiene reemplazo. Yo te diría que el tacto rectal sigue siendo una herramienta en la práctica clínica del urólogo súper importante. Es una herramienta que es sencilla, fácil, lo podemos hacer en la consulta como primera evaluación. Es incómodo, por supuesto, hay mucho de mito con respecto al examen físico, pero no ha perdido vigencia para el urólogo, sigue siendo una herramienta, como te digo, fundamental. No es para todos, no para todos los pacientes que nos consultan al urólogo le vamos a hacer un tacto. Habitualmente la indicación es para aquellos pacientes que están con patología obstructiva o que el examen de sangre que nos traigan esté fuera de margen. En ese escenario, obviamente que el tacto tiene su función, tiene utilidad, como les digo, no ha perdido vigencia, pero no le hacemos tacto a todos los pacientes, claramente. Ah, ya, no para hay que tengan tener tanto miedo. temor. No hay que tener Eso. miedo, no hay que tener miedo. Y si no, cerrar los ojitos nomás y aguantar. Oye, ¿es verdad que van a hacer una demostración aquí del tacto rectal? A mí me dijeron que sí. Yo traje guante y vaselina. Sí. Vamos a ver un voluntario. Sorteo. Ofrézcase. Oye, ya, mira, muy buen tema. Creo que tocamos como puntitos súper importantes. Como decíamos al inicio, no duden en consultar, pero tenemos que seguir. Tenemos más temas entretenidos por poder preguntar y conversar aquí al especialista. ¿Les parece si ahora hablamos de algo que también es muy frecuente en la población masculina, que es la disfunción eréctil? Buen tema. Buen temazo. Temazo. ¿Quieres preguntar algo? ¿Alguna duda aparte? Así, O sea- personal o No, general? empecemos No, por pero lo general. Piensa que íbamos a hablar de cálculo acá, weón. No, yo creo que estoy bien en sintonía, Cris. Yo creo que el tema de la disfunción eréctil hay harto mito entre medio. Ujú. Y yo creo que uno también como médico lo puede ver. Nosotros trabajamos en atención primaria, Sí, se ve. muchas veces lo pudimos ver con pacientes jóvenes, quizás no tan jóvenes, pero que también hay un abordaje que ahí yo creo que el Jaime también va a aportar lo suyo con el tema psicológico y psiquiátrico por lo demás. Pero obviamente es una patología que incomoda mucho, creo yo, en la población masculina y que, bueno, trajimos al especialista para hablar un poco más de eso. Dale, mira, yo creo que la disfunción eréctil sí es de estas patologías que se tienden como a esconder bajo la alfombra. ¿Ya? O sea, es como la incontinencia urinaria en la mujer, que lo relativizan, que es como que lo normalizan. En el caso del hombre también. Esto sí creo yo que sigue siendo algo como un poco tabú. Los pacientes como que les cuesta consultar, no sé, les da vergüenza probablemente, Claro. tiene que ver algo con eso. Y nos toca verlo, nos toca ver harto este tema en la consulta privada sobre todo porque a nivel hospitalario, como hay muchos filtros y nos llegan muchos más pacientes con patologías oncológicas, patologías prostáticas, lo que es la disfunción eréctil es muy filtrado. Entonces vemos Ya. poco pacientes, yo te diría a nivel hospitalario, lamentablemente hay un sesgo ahí. Entonces estos pacientes los vemos principalmente en la atención privada, en el fondo el acceso es más rápido probablemente. Y siempre el enfoque urológico de los pacientes con una disfunción eréctil es un 50% patología funcional, es decir, que encontremos alguna enfermedad de por medio, algo que corregir en los exámenes, y el otro 50% tiene que ver con la salud mental, efectivamente, súper relevante. El cansancio, el estrés, las preocupaciones, la ansiedad, eso lo vemos mucho en pacientes de menos de 50 años que nos consultan por disfunción eréctil. Más que patologías funcionales, más que tener un antígeno, una testosterona baja, una diabetes de por medio, hay mucho de eso, mucho de salud mental de por medio. Esa Sí, es bueno, lo clásico. En psiquiatría las estadísticas son como el 90% de patologías de salud mental.
En lo que es harto. disfunción. Sí, lo que es disfunción. O sea, a mí me llegan en la consulta hartos pacientes que ya pasaron por el urólogo po, y se hicieron todos los tipos de examen y cosas. Efectivamente, una de las indicaciones es derivación con psiquiatra o con psicólogo, cuando tenemos exámenes normales en el fondo. Sí, y las causas psicológicas son múltiples en realidad, múltiples. Y yo creo que viene individualizado caso a caso. Hay casos, por ejemplo, de varones que llevan una vida sexual normal, todo, pelearon con la señora, sufrieron, no sé, una infidelidad, listo, ya. Inmediatamente empiezan con difusión sexual, ¿cachai? Una serie de problemáticas. O personas que, no sé, no es ese caso, pero están más ansiosos, con mucho trabajo, ¿cachai? Y empiezan, no sé, a automedicarse de repente, a tomar medicamentos para eso, ¿cachai? Y no van al núcleo central del problema, ¿cachai? Y el núcleo central del problema muchas veces tiene que ver con procesos internos más psicoterapéuticos que el paciente tiene. Hay personas que han requerido, hay distintos abordajes, o sea, el tratamiento para eso es bien complejo, es como a largo plazo, pero muchas veces uno tiene que tomar conductas más cognitivo-conductuales. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el fenómeno que pasa? Llega el varón, donde está la chica, y dice, ya vamos a tener relaciones, ponte, ya, qué sé yo, fue una cita, qué sé yo, entonces va a llegar el momento y no funciona, ¿cachai? O está distraído, cualquier cosa, y eso le genera frustración, ¿cachai? Como un círculo vicioso. Claro, efectivamente, le genera frustración, ¿cachai? La chica lo queda viendo raro, qué sé yo, y toda la problemática que va a ocurrir con eso. Y genera un comportamiento condicionado. Entonces después nuevamente va a llegar el momento que va a tener relaciones sexuales nuevamente y ya viene como una ansiedad anticipatoria, incluso antes de ya tener la relación sexual. De hecho, hay muchos que tienen salidas de escape. Por ejemplo, ya cacha que la cosa va para allá y no sé, me tengo que ir para la casa. ¿Cachai? Trata de evitar el acto sexual. El acto. Y cuando lo tiene, es una problemática terrible. O sea, el flujo de pensamiento o empiezan a distraer, se empiezan a distraer los pacientes y no se concentran, qué sé yo, harto. Entonces, muchas veces tienes que hacer un tratamiento más de características cognitivo-conductual. Oye, pero dentro de todo, mira, un elemento bien grande importante que acaban de mencionar. Estamos hablando de un elemento que es multifactorial. Y aparte, que se debe tratar de varias aristas, es decir, tanto de la parte orgánica, que es lo que le corresponde a la parte de urología, y a la parte de salud mental, que tiene que ver con todo ese otro juego. Entonces, evidentemente, el mensaje es que si hay alguien, o obviamente si existiese la necesidad de consultar por este tipo de patología, obviamente que hay que primero hacer el abordaje inicial, un médico general, urólogo quizás, y después partir con un evento un poco más avanzado, con terapia psicológica, fármacos quizás, me imagino en algún momento, si es que hace falta, todo eso, ¿no? Claro. Y dentro de lo funcional, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que te pueden provocar una disfunción eréctil? Lo más frecuente son las patologías cardiovasculares. Te diría que de hecho es aceptado actualmente que la disfunción eréctil es un marcador precoz de daño endotelial. Como las arterias penianas son mucho más finas que las arterias coronarias, son las primeras que se afectan. Y por lo tanto, pacientes diabéticos, descompensados, hipertensos, sin tratamiento, dislipidémicos, tabáquicos, esos son los mismos pacientes que inician problemas de disfunción eréctil, son los mismos que después, en segunda fase, con enfermedad más avanzada, terminan con infarto. Entonces, lo que te dije, diabetes descompensada, hipertensos, tabáquicos, los mismos factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Otro dato importante es el medir la testosterona. La testosterona total, que es la total, porque a veces me toca en la consulta ver médicos que pedían la testosterona libre. La verdad que no tiene ninguna utilidad. O sea, el mensaje es que si vamos a pedir la testosterona que sea la total, porque si un paciente llega con el examen y perdemos la consulta, es la testosterona total. La testosterona total es la hormona masculina. Por lo tanto, cuando estamos con una baja de la testosterona y que hablamos de hipogonadismo, efectivamente puede provocar problemas de disfunción. Puede provocar menos ánimo, menos energía, síntomas similares a depresión, pero eso es algo que nosotros pedimos. En un paciente que nos consulta por disfunción eréctil, tenemos que sí o sí medir la testosterona total. ¿Y eso es corregible? Efectivamente, si nos encontramos con un paciente que está con un hipogonadismo diagnosticado bajo el examen,
tiene indicación de tratamiento hormonal. Ya. Efectivamente, mejorar el valor. Hay algunos el uso de testosterona tiene que ser por especialistas. Claro. ¿Ya? La testosterona, si la usamos sin una indicación real, puede provocar atrofia testicular. Entonces, la verdad es que hay que tener cuidado con la testosterona. Tiene indicación, pero no para todos los pacientes. En pacientes jóvenes, ponte tú, que están con un hipogonadismo, usamos medicamentos que aumentan la testosterona, más que testosterona de entrada. O sea, la misma que ellos producen, la aumentan. Medicamentos que mejoran la producción de la testosterona. Ya, Esos son ok. lo que nosotros usamos en pacientes jóvenes, me refiero a pacientes jóvenes de menos de 50 años. Ok. Oye, y ahí yo me voy a colgar de algo, ¿ah? Uno lo ve en los gimnasios, pues ahí los cabros a veces se automedican con testosterona, se consiguen, qué sé yo, los ciclos y todo. No sé si de repente, no sé, bueno, no creo que tenga que ver mucho con urología, que te llegue así alguien con... O que sea, te consulta así, oiga... no lo he visto así particularmente, pero está descrito que, ponte tú, el uso de medicamentos de este tipo sin una supervisación real puede terminar en una atrofia testicular. Era lo que típicamente pasaba. Yo me acuerdo cuando era más chico y escuchaba y veía noticias, qué sé yo, deportistas, sobre todo los beisbolistas, yo me acuerdo, que usaban esteroides y que terminaban con problemas de hormonas. O sea, con Los problemas- físico-culturistas. También. Ahí va. Ahora, Aldo, tengo una pregunta, volviendo un poquito atrás con las causas funcionales. Me hablaste de los factores cardiovasculares, que es como la primera instancia o el primer paso, que la disfunción eréctil era como el primer paso para elementos más grandes de patología cardiovascular. Cuando llegamos ahí, ¿es atajable? ¿Es reversible? ¿O ya hasta ahí nomás llegó la historia? Cuando tenemos pacientes con patología orgánica ya instalada, ponte tú con ya enfermedades de vaso, en el fondo probablemente hay un factor algo irreversible que mejoremos, así como en el corazón se coloca un stent, es difícil que vamos a mejorar, digamos, la arteria peniana con algún tipo de dispositivo. Pero lo que podemos echar mano, y que son los famosos fármacos inhibidores de la fosfodiesterasa, que lo que logran es aumentar el flujo de sangre a la zona genital. Mejora la irrigación a nivel de las arterias. Ahí está el sildenafil, que es el más famoso, el Viagra de los años 90. Actualmente tenemos medicamentos que son más potentes, más específicos. El Tadalafilo, hay varias marcas. Y eso es lo que nosotros podemos Aportar. echar mano, digamos, y beneficiar a los pacientes con esta patología. En pacientes jóvenes, sin un factor que los exámenes están todos correctos, efectivamente, lo que decía el colega acá, precisan de una evaluación salud mental. Súper importante. Oye, súper interesante el tema. ¿Es prevalente esto, no? Nos toca ver. Así como te digo, es un tema que es tabú, que los pacientes lo evitan muchas veces. Y la invitación es a que efectivamente es una condición que tiene tratamiento, que se puede resolver. Es un círculo vicioso, los pacientes presentan un episodio de disfunción eréctil, después evitan otra actividad sexual y se empiezan es un círculo vicioso. Se psicosean, como dicen por ahí. Yo veo al Absolutamente. menos uno a la semana. En el común. Una a la semana, y igual. Yo lo veo al típico- menos uno a la semana. Lo típico es que los pacientes cambian de pareja, así como terminan una relación, inician una pareja y por un tema de ansiedad, de responder, de estar a Para la fallar. altura, ahí Ya. les pasa mucho el tema de perder la potencia. Interesante el Sí. argumento. Oye, bueno, chiquillos, ya saben, no olviden consultar. Esto no es un tema tabú, así que empecemos a liberar. Ya es importante, sabemos que la actividad sexual también importa, entonces consulten. Saben dónde ir, saben dónde llegar. Hay especialistas por todo Chile, así que háganlo. Oye, y siguiendo con otro tema, propósito de salud sexual. a propósito de salud sexual, que tuvimos en el capítulo anterior, ahí hablamos de la salud femenina, ahora vamos a hablar de la salud reproductiva masculina. ¿Les parece si tocamos el temita de vasectomía? Eso. Sí. ¿Qué es la vasectomía, Aldo? La vasectomía es una esterilización quirúrgica, ¿ya? Ese es como el concepto. O sea, no es un método anticonceptivo, no es algo que, como, no sé, botar un medicamento o un preservativo. La verdad es que, lamentablemente para el hombre, no existe otra forma de control de natalidad en Chile actualmente que no sea la vasectomía. O el condón o abstinencia. Ahora, ¿esta esterilización quirúrgica es extraer testículos o hacer otro tipo de intervención? Es otro tipo de intervención. También hay mucho de mito con respecto a la vasectomía, pero en definitivas cuentas es una cirugía muy sencilla, ambulatoria, de no más de 25 minutos, así de rápido para el urólogo. Un urólogo formado en Chile o extranjero que trabaje en Chile no es de más de 25 minutos, es una cirugía muy sencilla. Lo que hacemos es identificar el conducto deferente, que es digamos, el conducto que transporta los espermios al exterior. No se toca el testículo, no afectamos en ningún minuto lo que tiene que ver la función de reproductora o la función hormonal.
y cortamos el conducto de frente. Se corta un segmento de 1 centímetro, se cauterizan los bordes, se colocan una sutura, es decir, la posibilidad de que eso se vuelva a unir en forma espontánea es Imposible. posible, 100% Es como una efectivo. ligadura de trompa, pero en el caso de los hombres, más o menos como haciendo Haciendo analogía, ¿no? analogía, exactamente. Ahora, la cirugía en la mujer es mucho más compleja, es más intervención, es abierta. La verdad es que la recomendación en la pareja ahí, si están pensando en un tema de tipo de control de natalidad, ojalá que el hombre Asuma. Se ponga la 10, tiene que pelota poner al la piso, 10. empezamos. es mucho más Ahora hay sencillo. Bonopad para eso, ¿no? El Bonopad es una modalidad de FUNASA, Sí, ahora está efectivamente, Bonopad que es un gran beneficio para los pacientes. La verdad es que baja harto los costos. Es un programa que incluye todo lo que es el honorario médico, de la arsenalera, de todo el equipo médico. Y ha permitido, y lo hemos visto en el fondo, el crecimiento que ha tenido el tema de la vasectomía, democratizar muchísimo esta cirugía. Oye, tengo una pregunta con respecto a eso mismo. ¿La vasectomía es reversible? Siempre es reversible Sí. la vasectomía. Porque efectivamente una pregunta recurrente de los pacientes es que usted hace la cirugía reversible o no. Siempre es reversible. Lo que hacemos, como les decía, es cortar un segmento del deferente, del conducto. Lo que sí le decimos a los pacientes es que la reversión es mucho más compleja y tiene un éxito solo de un 70%. Por lo tanto, siempre se puede, pero la recomendación para una vasectomía es que el paciente haya ya decidido, conversado con la pareja, porque como te digo, revertirlo es factible, pero es más complejo. Y estadísticamente un 70%. Y esa ya no tiene Bonopad. Esa no es como Bonopad. Esa no es como Bonopad. Oye, Esa no es Aldo, ahí como tengo una pregunta. ¿Todo el mundo se puede hacer una vasectomía? Todo el mundo me toca hacer. Siempre en la consulta, ponte tú, si me llega un paciente de, no sé, 25 años sin hijos, de alguna forma intentamos persuadirlo. Al menos quizás me equivoco en eso, pero lo he escuchado a mis colegas también hacer lo mismo, porque en realidad a los 25 años uno puede tener una idea, pero quizás es muy precoz y finalmente el paciente decide. Pero ponte tú, yo en general prefiero operar pacientes que ya tengan hijos, que ya tengan, digamos, decidido el tema, así conversado. Todos se pueden hacer una vasectomía. He hecho vasectomía pacientes de 60 años que han decidido probablemente tener una pareja nueva, qué sé yo. Pero el mensaje sí, es para todos los pacientes. Lo ideal, el paciente candidato ideal, el paciente que ya tiene su natalidad completa en el fondo y que ojalá lo he pensado más de una vez. Ya, súper bien. perfecto. Oye, bueno, yo creo que quedó todo muy claro de lo que conversamos. Queríamos agradecerte por aceptar la Un gusto. invitación. Oye, se hizo Un cortito. gusto. Demasiado corto, cortísimo. creo que Bien. demasiado corto. Los últimos temas han fluido y ha estado súper entretenido. Así que muchas gracias de verdad por aceptar la invitación y por ser parte también de Síndrome Chilensis. Ya que la idea es poder compartir esta información con toda la gente. Volvemos a repetir que no duden en consultar. Todo lo que damos aquí es solamente una pincelada. Su especialista le puede inducir un poquito más a la enfermedad, a la patología que tenga y consulte. No se quede solo con la información que nosotros les brindamos. Eso, pues, chiquillos, no olviden en consultar. Todos sus médicos a nivel nacional están disponibles para poder darle toda la información que requieran. No sé, Esteban, ¿tiene algo que comentar? Bueno, sí, contento porque haya venido Aldo. También estar claro de que obviamente ahora, hoy por hoy, existe un sistema de salud un poquito más amigable con respecto a años anteriores. Tenemos más posibilidades, o las personas tienen más posibilidades de acceder tanto a un sistema público que cada vez está más robustecido y a un sistema privado el que puede hacerlo. Así que, no sé, Aldo, si quieres decir algo más. Bueno, para finalizar, agradecerles la invitación. La pasé súper bien. Como mensaje para la gente es que la urología es más que solamente una salud para los hombres. También nos toca ver mujeres, incontinencia urinaria, tumores de riñón en mujeres, en hombres. Por lo tanto, tener ese mensaje, que nos toca ver harta patología quirúrgica, invitarlos a consultar cuando lo precisen, tanto a nivel público, a nivel privado. Siempre va a estar con la mejor intención de poder ayudar. Muchas gracias, Listo. muchas gracias a todos. Bueno, agradecerle, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, y escúchennos en Spotify y véannos en YouTube. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima, chiquillos. Chao, chao. Adiós. Gracias. Esto fue Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos.